Bien, pues veíamos un poco que pues el acomodo en la tabla periódica no es azaroso, tiene tiene un orden que tiene que ver pues con las propiedades periódicas de los elementos. Y bueno, estas propiedades cambian en la tabla periódica y tienen un nombre en específico y se les conoce como propiedades periódicas. Estas propiedades dependen fundamentalmente de la configuración electrónica de los elementos. Algunas de estas propiedades periódicas, por ejemplo, pues son el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Bien, ¿qué es el radio atómico? Pues es la distancia comprendida entre el centro del núcleo y el nivel externo del átomo. El término radio atómico pues no es muy preciso, ya que experimentalmente pues no ha sido posible medirlo con tan exactitud. Sin embargo, pues se hace una comparación entre los elementos y así para que se puedan obtener promedios con las mediciones de radios covalentes y metálicos entre los elementos para poder tener una idea del tamaño del átomo. En los grupos de la tabla periódica, pues el tamaño o radio atómico aumenta de arriba hacia abajo conforme aumenta el nivel de valencia, mientras que en los periodos, pues disminuye de izquierda a derecha debido a la contracción de la nube electrónica al ser atraída por el núcleo. Y bueno, ya que de izquierda a derecha aumenta la fuerza nuclear al aumentar pues el número de protones. Entonces, esto pues nos lleva a pensar que pues obviamente persiguen un patrón todos los elementos. Por otro lado tenemos a la energía de ionización y es la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso y formar iones positivos o cationes. Los átomos son eléctricamente neutros porque tienen igual número de protones, es decir, cargas positivas, que electrones, que son las cargas que poseen una carga negativa. Sin embargo, pues cuando ocurre una reacción química, pues el átomo pierde o gana electrones. Y pues se obtiene también una carga eléctrica y entonces cuando obtiene ya una carga eléctrica, entonces pues se ha convertido en un ion. La energía de ionización, ¿cómo se comporta en la tabla periódica? Pues resulta que los elementos ubicados en la tabla periódica van a aumentar de izquierda a derecha a través de las filas o los periodos y van a disminuir de arriba hacia abajo en las columnas o grupos. La carga del ion pues obtendrá un signo positivo cuando el átomo pierda electrones y adquirirá una carga negativa cuando éste gane electrones. Entonces hay que tomar en cuenta bien a qué nos referimos con iones, ¿sí? Un elemento con una carga eléctrica, ¿sí? Ese es un ion. A los iones positivos se les va a conocer como cationes y a los iones negativos como aniones. Al perder el átomo, un electrón se convierte en un ion con carga positiva o cation debido a que pues, el número de protones es mayor al número de electrones. Es decir, que pues, el átomo más energía pues, es igual a un cation, o es decir, un electrón. Y bueno, por ejemplo, aquí ponen el ejemplo del sodio, que le agregan energía, pues obviamente se comporta y obtiene una carga eléctrica. En este caso, pues el sodio indica que tiene un número atómico, que en su número atómico tiene 11 protones, pero también 11 electrones y es neutro. Entonces, al perder un electrón, tendrá ahora 10 cargas negativas y conservará 11 positivas, por lo que adquiere una carga positiva que se llama cation, recordemos, y se va a representar con el signo positivo, perdón. Entonces, cuando veamos en las reacciones químicas un signo arriba, pues quiere decir que estamos observando que es número uno, que es un elemento que está cargado eléctricamente, ¿sí? Y además posee una carga, y en este caso si es positiva, pues se refiere a un cation. Y pues si fuera negativa, pues obviamente sería
un anión. Si para quitarle un electrón a un átomo se requiere energía, es decir, una energía de ionización, entonces, ¿qué pasa cuando un átomo gana un electrón? Cuando un átomo gana un electrón, pues va a desprender una cierta cantidad de energía que se va a convertir en un átomo con carga negativa o anión. Entonces, para esto, la afinidad electrónica se va a definir como la cantidad de energía que se desprende cuando un átomo en fase de gas gana un electrón para convertirse en un ion negativo o anión. En un grupo de la tabla periódica disminuye de arriba hacia abajo y en un periodo pues este va a aumentar de izquierda a derecha. Por otro lado, tenemos a la electronegatividad, es otra propiedad periódica y es la cantidad que se asigna a cada elemento y va a mostrar la capacidad del átomo para atraer los electrones en un enlace. En la tabla periódica, pues el valor de estos números van a aumentar de izquierda a derecha y en el caso de los halógenos, el grupo 17, son los elementos más electronegativos y de ellos el que posee más electronegatividad es el flúor y se le asigna pues el número de 4. Los menos electronegativos pues son los metales alcalinos y ahí vamos a tener al francio que va a poseer el valor más bajo. Y aquí está el grupo 17, todo esto. Y aquí está el flúor. Y bueno, aquí están ya los gases nobles, los halógenos, ahí están. Y bueno, aquí están los que tienen una electronegatividad más débil. En la tabla periódica, pues esta va a variar de la misma forma que el potencial de ionización y la afinidad electrónica. Las tres van a aumentar de izquierda a derecha en los periodos y van a disminuir de arriba hacia abajo en los grupos. El tamaño atómico pues tiene comportamiento inverso, aumenta de arriba hacia abajo en los grupos y va a disminuir de izquierda a derecha en los periodos. La tabla periódica de los elementos. La tabla periódica es la herramienta más poderosa de la que disponen los científicos para organizar la información sobre los elementos. Se puede utilizar para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos o sintetizados, lo que la vuelve invaluable. Sabiendo dónde se ubica un elemento, se puede suponer qué propiedades químicas posee. Cada elemento está representado en ella con un símbolo químico de una o dos letras que abrevian su nombre. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento y debajo su nombre completo, su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales, son normalmente brillantes y buenos conductores eléctricos y se ubican a la mitad y hacia la izquierda de la tabla. Los no metales están en la parte superior derecha, salvo el hidrógeno, que está al principio de la tabla. Los no metales no son brillantes ni buenos conductores del calor o de la electricidad. La mayoría de los no metales son gases incoloros o de colores. Pueden formar enlaces covalentes con otros elementos no metálicos. Los metales y los no metales están divididos por una línea en forma de escalera. A cada lado de la línea se ubican los metaloides, que poseen propiedades intermedias de metales y no metales. Los átomos están ordenados de forma creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico que representa la cantidad de protones presente en el átomo. Los elementos están organizados en filas y columnas porque de esta manera se observa una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un elemento que reacciona violentamente con el agua y junto a él un gas inerte. Esta es la ley periódica y es la base para la organización en columnas. Cada columna se denomina grupo o familia y sus miembros poseen propiedades químicas similares. Ahora sabemos que las propiedades químicas dependen profundamente de las interacciones de los electrones que están ubicados en los niveles más externos.
Las similitudes dentro de los grupos se deben entonces a que poseen configuraciones electrónicas similares, particularmente la misma valencia, entendida como el número de electrones en la última capa. Existen 7 filas denominadas periodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y alcalinotérreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas que poseen las órbitas P más externas completas. En el extremo derecho se hallan los gases nobles, que poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las capas D están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas, los metales de transición internos, los lantánidos y actínidos. Estos poseen las órbitas F más externas completadas. Bien, pues recuerdan esta clasificación y de hecho esta era un entregable de la importancia socioeconómica en México de los metales, no metales y metaloides. Pues realmente pues pesa, ¿no? Esto pesa en la economía del país. Ustedes saben, ¿verdad? Que el peso, ¿no? Y toda la cantidad de la moneda pues va a fluctuar de acuerdo a las riquezas minerales que tiene cada país, principalmente el oro. Pero bueno, México pues es una superpotencia a nivel mundial que ha sido le ha fallado a una explotación un poco más sustentable, ¿no? De sus recursos naturales, lo dejamos a un lado y pues se acaban aprovechando la mayoría de las empresas extranjeras de los recursos que tenemos. Es el caso de las mineras canadienses que están extrayendo todos los minerales de nuestro país. Es el caso también de todas las empresas estadounidenses que vienen aquí a México y ofrecen sueldos pues muy, muy, muy bajos y pues ellos se llevan la gran tajada del pastel. Pero bueno, México tiene una gran historia, ya que pues desde el México prehispánico, ya los aztecas, los mexicas, conocían y utilizaban varios metales, como pues es el oro, la plata, el cobre, el estaño, el mercurio y el plomo. Ya lo manejaban desde el siglo XVI, ¿no? Todo esto, siglo XV, siglo XIV, ellos ya tenían conocimiento de cómo usar y cómo manipular estos metales, que fue lo que sorprendió a los conquistadores a su llegada y que causó mucho revuelo, ¿no? Porque pues ellos pues venían principalmente bueno, ya ven que fue una confusión, ¿no? Que pensaban que habían llegado a las Indias, pero bueno, y ellos se sorprenden pues porque también querían el oro, se llevan todo el oro y también se sorprenden cómo pues a nuestros aztecas y a los aztecas pues ya no les interesaban los diamantes, para ellos los diamantes pues no tenían valor y los desechaban, ¿no? Y pues ellos casi se infartaban, porque para ellos pues lo máximo pues era el oro. Y bueno, pues ahí inició una extracción, desde entonces duró 3 siglos y hasta la fecha sigue iniciando la extracción de los recursos minerales. Y pues bueno, ahí se llevaron muchas de las riquezas de nuestro país. Entonces, pues ya había orfebres y artesanos, ¿no? En esos años. Pero bueno, la minería es el conjunto de actividades del sector industrial que pues va a incluir operaciones de explotación de minerales. Es una actividad primaria porque los minerales se toman directamente de la naturaleza y existe una amplia variedad de minerales en la Tierra. Pues en la actualidad México se ha consolidado como un importante productor de metales como pues de hierro, zinc, cobre, plomo, manganeso y plata. Pues de hecho, pues aquí está, en México hay una ciudad platera, ahí está Tasco, que vende plata ley. Si alguien ha tenido la oportunidad, es un pueblo mágico.
y tiene grandes tianguis de plata. Era una ciudad platera en la época de la colonia. Y bueno, hasta la fecha, pues la mayoría de la plata viene de ahí. Bueno, existen pues otros también, muchos productos más que generan recursos económicos, y la minería y las industrias pues procesan los minerales y se siguen constituyendo como un factor también de cierta importancia, y que además ha venido a sobresalido a la luz por el gran impacto del medio ambiente que está tenido. Sí, o sea, hemos extraído, perdón, estos recursos naturales, pero ¿a costa de qué? Pues elevar los contaminantes atmosféricos y seguir contaminando nuestros mantos acuíferos, la calidad del aire, y además sobre ello, o sea, eso es el medio ambiente añadiendo nuestra salud, ¿ok? A lo que nos hemos expuesto. Ustedes dicen, a mí no me va a tocar, pero es cierto que la cantidad de contaminantes que se vierten al agua, ¿verdad? Que productos de las aleaciones y de las explosiones que hacen a campo abierto, pues todo eso se combina en nuestro medio y pues tarde o temprano llega a nosotros. Es cierto que muchos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué le daba? Bueno, yo es algo que yo me preguntaba mucho, ¿no? De más joven, que, o sea, ¿por qué las personas le dan tanto valor al oro? Y digo, pero pues es una piedra, no sé, se la encuentran en si llegaran a encontrar, ¿no? O sea, ¿por qué pensarían que vale mucho? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso? Ricardo, ¿tú te has preguntado eso? ¿O sabes por qué el oro vale mucho? Teniendo en cuenta que pues lo encuentras en la tierra. Moisés García. Adelante, Saraí. Pues yo sí me he hecho esa pregunta y pues siempre para mi respuesta era porque tal vez porque no se oxida. A ver, no se oxida. ¿Alguien más? Encontré. A ver, Brandon. Tal vez sería porque es muy difícil de encontrarla y pues es una Exacto. piedra, no sé, brillosa y así como, no sé, algo bien. Sí, así es. La cantidad de oro, que los depósitos de oro que tiene nuestro planeta son únicos, son los que se originaron con el Big Bang, y no hay más oro, ya no se puede crear más oro. O sea, los únicos depósitos son los que ya tenemos en nuestras formaciones rocosas, y precisamente por eso se volvió muy codiciado. Recuerden que en la primera clase veíamos cómo en la parte de los alquimistas, ¿recuerdan cuál era la primera orden que les daban los reyes medievales a los alquimistas? Que era descubrir cómo hacer oro. Sí, esa era la primera regla de ley que ellos les habían dado a los alquimistas de la época, a los brujos, merlines, a todos los que trabajaban ahí en la parte de la alquimia: descubran oro. ¿Cómo se hace el oro? Fabrícame oro de otros materiales. Y bueno, pues ¿cuál fue la sorpresa? No se puede hacer oro ya de otros materiales, y tendrían que pasar por muchos procesos, pero bueno, no es posible crear ya el oro. Los depósitos de oro que tenemos son los únicos, y precisamente por eso es que aumentó tanto el valor de, de este mineral. Y bueno, chicos y chicas, pues en Guerrero, en nuestro país, aquí en Guerrero, pues ahí la Sierra Madre del Sur, están, pues están todas las montañas, y ahí hay también lamentablemente, pues una mina canadiense extrayendo todo el oro. Sí, todo el oro se lo está llevando al extranjero,
algo pues que no saben explotar, ¿no? Los mexicanos no sabemos qué tenemos hace como 2 años. Yo había leído que nada más llevaban explotado únicamente en los últimos 20 años, 15 años, el 5% del mineral. Imagínense esto, o sea, 5% del mineral de las minas canadienses apenas se han llevado de ahí de la, de la Sierra Madre del Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínense, pues que somos millonarios. Tenemos todo el potencial de explotarlo, pero lamentablemente a las personas no les interesa. Sí, no lo ven por beneficios de nuestro país ni a los políticos, sino que son beneficios comunes. Entonces, ahí está la empresa y la empresa se sigue expandiendo porque ya realmente descubrió que de ahí no se va a mover, porque obviamente hay grandes depósitos de oro. Y bueno, pues al final, ¿qué se queda aquí en México? Pues nada, la contaminación nada más, la contaminación de los mantos freáticos, la contaminación del aire y etcétera, ¿no? Aquí es lo único que se queda acá. Este es un problema de los países, ¿verdad?, en vías de desarrollo, en la cual los países primermundistas se aprovechan de la situación. Precisamente por eso Estados Unidos se alejó, renunció al Pacto de Cambio Climático, pues porque era uno de los primeros países que tenía más emisiones al aire, a la atmósfera. Y pues él se lavó las manos, ¿no? Dijo, pues a mí no me conviene estar aquí porque obviamente pues aquí me van a estar multimulte va a ser a mí. Entonces, ¿qué empezó a hacer Estados Unidos? Pues obviamente a expandir las empresas a las fronteras, ¿no? Las cadenas transnacionales. Y así tenemos a Canadá, pues un país que presume tener los países más pristinos. Ustedes ven fotos de Canadá y ven todos los bosques de maples, ¿no? Increíbles y el agua azul, pero pues ¿en dónde están sus empresas? Bien, por otro lado, dándole la importancia a su tarea, chicos, de la entregable 2, este es el sentido que ustedes que le tienen que dar para que busquen un poco más de información al respecto, se informen de cuánto oro tiene nuestro país, ¿no? Cuál es la riqueza mineral que tenemos y estén informados y ustedes puedan tomar decisiones y además también veanlo como una fuente de trabajo. Ustedes pueden trabajar aquí como en el sector de la minería. Hay empresas mexicanas también que extraen estos minerales. ¿A alguno de ustedes le gustaría ser minero, trabajar ingeniero industrial en alguna parte de esto? ¿Ya han pensado alguien en estudiar? Pues es muy bien pagado, sí, la minería, y es muy peligroso también, pero pues, por eso es muy buen pagado, pero aquí hay una muy buena oportunidad laboral. Y pregunta que por qué es tan escaso, Sofía, pues en la época, pues cuando fue el Big Bang, la explosión, o cuando todo se estaba acomodando, pues fue lo poco, ¿no? Que las temperaturas alcanzaron a fundir, pues ciertos minerales a ciertas temperaturas en específico, que pues fue azaroso, ¿no? El proceso. Está en la parte de la nomenclatura de la química inorgánica. Recuerden que pues existe una organización que se ha encargado de darles un nombre químico a todas las sustancias. Por ejemplo, nosotros sabemos que el nombre del agua pues es el nombre común, agua, pero pues también tiene un lenguaje químico y sabemos que H2O es la fórmula molecular, representa la fórmula molecular de los elementos que la conforman y que en algún momento, pues ustedes igual si van a cualquier parte del país sabrán que H2O pues es agua, NH subíndice 3 es amoníaco y pH 3 pues es fosfina. Entonces, en algún momento pues hubo muchos problemas porque pues cada quien se inventaba sus pociones, los químicos, y pues al final dijeron no, tenemos que dar un sentido y una regla, ¿no? A nivel mundial, y es cuando la UPAC, la Unión Internacional de Química y Pura y Aplicada, pues estableció las primeras reglas de nomenclatura química moderna para nombrar de manera sistemática a los compuestos químicos y representarlos mediante fórmulas químicas, empleando pues símbolos, ¿no? De los elementos.
de tal forma que tanto el nombre como la fórmula sean lo más general y descriptivas posibles para poder identificar su estructura y propiedades químicas. Bueno, para escribir correctamente una fórmula química, pues es necesario considerar conceptos muy importantes como lo es la valencia y el número de oxidación, la capacidad que tienen los elementos para ganar o perder electrones, recuerden que se llama valencia, que en algunos elementos pues va a coincidir con el grupo en el que pertenece. Las valencias pueden ser positivas y significa que el átomo cede o pierde uno o más electrones al combinarse si es un metal, pero si es un no metal significa que tiene valencia negativa y gana o comparte electrones. Bueno, algunas tablas periódicas ya incluyen los números de oxidación y los podremos observar. Algunas tablas son más completas que otras, pero ahí está. Bueno, esa es una idea de los números de oxidación que pueden contener los elementos. Bueno, pues el número de oxidación es determinado por el compuesto donde se encuentra el elemento químico, que puede tomar un valor positivo o negativo según el otro elemento con que se combine. Y bueno, para determinar el número de oxidación, pues se van a considerar pues las siguientes reglas. Número 1, pues que el estado de oxidación de cualquier elemento libre o sin combinar es cero. ¿Sí? Aquí tenemos en el caso del oro, 0, cloro, 0, azufre, 0. Y bueno, pues el estado de oxidación del hidrógeno pues es +1, excepto cuando está formando hidruros, es decir, metal más hidrógeno. En este caso es -1. Es la única excepción. Entonces aquí dice la primera regla, ok, siempre es 0, pero en el hidrógeno es 1. Y en el estado de oxidación del oxígeno es -2, excepto cuando forme peróxidos. En este caso tendrá también un -1. Y 4, que el número de oxidación de los metales del grupo 1A es de +1, los del grupo 2A es de +2 y los del grupo 3A es de +3. Por ejemplo, pues aquí tenemos el caso del sodio de nuevo, y aquí está cargado, ¿no? Recuerden, tiene una carga eléctrica y aquí es positiva, es decir, es un ion. Y quiere decir también que pues es un número de oxidación. Bueno, después el número de oxidación del grupo 4A pues es de +4 o -4, del 5 es de -3, del 6A es de -2. 6, pues que los elementos del grupo 7A que estén formando compuestos binarios pues tendrán un número de oxidación de -1, excepto cuando se combinan con el oxígeno. El número de oxidación de un ion es igual a su carga iónica y la suma total algebraica de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto es 0. Una vez has visto una fórmula química como esta, y esta simplemente está representando una sustancia, en este caso el agua, y la fórmula nos está indicando el número de átomos. También nos indica el número o la proporción de estos átomos que están en dicha sustancia. Así es que, como todos sabemos, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno. Pero, ¿qué es el número de oxidación? Bueno, el número de oxidación nos va a indicar la capacidad de combinación que tienen los elementos. O para que me entiendas, nos va a indicar los electrones que se pueden perder o ganar al compartir o al formar un compuesto. Ahora pon mucha atención, porque aquí es donde muchos se llegan a confundir. Cuando el número de oxidación es positivo, el átomo pierde electrones, ya que los comparte con algún átomo que tenga la tendencia de captarlos. Y a eso también se le conoce como una sustancia oxidante. Y será negativo cuando el átomo gane electrones o los pueda compartir con otro átomo que tenga tendencia a cederlos. Y a eso se le llama una sustancia reductora. Para poder obtener el número de oxidación, se van a tomar en cuenta las siguientes reglas. El hidrógeno siempre va a trabajar con el +1 y el oxígeno con -2. Claro, siempre y cuando estén combinados, ya que existe otra regla que dice que el número de oxidación de un elemento no combinado es 0. Ahora veamos los principales grupos de la tabla periódica, ya que el número de oxidación se va a escribir de la siguiente manera.
Y si te llegas a encontrar al OH juntos, conocidos como hidróxidos, su valor será de -1. Y otra regla que siempre tienes que recordar es que los compuestos deben tener un número de oxidación total a 0. Y existen algunas otras reglas, pero esas se aprenden practicando. Así es que no te pierdas el próximo video donde vamos. Bien, les comentaba precisamente de este tipo de normas, precisamente para nombrar a los compuestos. No nos vamos a meter tan a fondo ya en nombrar a los compuestos. ¿Por qué? Porque ya están establecidas por la IUPAC. ¿Sí? Entonces, nada más basta ir a las reglas de la IUPAC y ahí establece, así como viene en este caso para los números de oxidación, el paso a paso de cómo necesitamos nombrar a los compuestos.